El universo mostró su costado más oscuro como si fuera una cicatriz que nadie podía tocar. La luz de la nebulosa parecía tener memoria. El comandante Álvaro Reyes llegó a la cámara de ventanas cuando la nave ya había cerrado sus compuertas traseras y el silencio había echado raíces en los conductos. Venía herido por la batalla orbital, su nave, una corbeta con la bandera de la humanidad chamuscada en la popa, había perdido a la mitad de su tripulación en un choque que nadie esperaba. Había oído hablar de aquella instalación desde las transmisiones de rescate, un enclave del Imperio Karu, una urdimbre sagrada que los locales preservaban detrás de puertas que sangraban energía. Vinieron con órdenes claras, reconocimiento, pero el largo de la noche y la fatiga doblaron intenciones. La puerta selló con un siseo metálico que sonó a sentencia. El aire era frío y olía a ozono y a pólvora antigua. Las paredes se dibujaban con runas que no querían ser comprendidas, y la cámara respiraba con la lentitud de una bestia dormida. Había sombra entre las sombras, y en esa penumbra el comandante creyó ver algo como una puerta dentro de la puerta. Tenía una promesa clavada en la garganta, la voz de una hija que no volvería a cantar. Sus botas resonaron como tambores de funeral sobre el piso de aleación Glaun, provocando ecos que parecían recordar nombres. La cámara era más grande que cualquier catedral que hubiera conocido en la Tierra, columnas que se curvaban hacia adentro como costillas, plataformas flotantes que giraban con la paciencia de los planetas, y en el centro, una cavidad circular donde yacía el núcleo ritual. Era un cilindro de cristal opaco, dentro del cual algo parecido a una estrella pequeña giraba sobre sí misma. Una luz tenue, azul y verde, filtraba la oscuridad y hacía que la piel del comandante pareciera menos humana. Un murmullo sordo reverberaba por los pasadizos, una canción que no tenía idioma pero que llenaba la cabeza como lluvia. El aire entero olía a advertencia. El universo contuvo el aliento. Caminó atraído por la curiosidad militar, observar, registrar, no tocar. Fue la fatiga la que decretó lo imposible, la que convirtió la precaución en negligencia. Un paso en falso, un resbalón por un orificio de mantenimiento, un impulso reflejo para evitar la caída, y la mano del comandante se cerró sobre la superficie fría del cilindro. Fue un contacto pequeño, humano, sin ceremonia. La piel acarició la barrera, y la barrera respondió como si conociera su nombre. Un destello recorrió su brazo, una serie de pictogramas fugaces que parecieron tatuarse por debajo de la piel. Un zumbido subió en la columna, primero como un insecto, luego como una tormenta. Las puertas laterales se abrieron con un suspiro y, por detrás de ellas, emergieron los Watchkeepers, los sacerdotes Karu, altos, exangües, con carapaces que respiraban luz. Álvaro se quedó inmóvil, el corazón amenazando con romper costillas. Dos cosas pasaron al mismo tiempo, el ritual lo reconoció y la sala se cerró sobre él. No hubo lugar para retrocesos. El silencio se volvió un grito entre las estrellas. Antes de todo esto, la Tierra era una voz en su memoria, la risa de su hija Sofía, un piano desafinado en la sala de estar. Y el azul acerado de la autopista donde su bandera se había pegado a un poste en una tarde de huelga. Álvaro había prometido regresar por ese piano, por la voz, por la promesa que le había hecho a la madre de su hija la noche que partió, volveré. Esa promesa era el motor que había transformado su miedo en resolución. Él no era un santo. Era un hombre con nombres que prometía no olvidar. La guerra le había enseñado que la carne duele, que la memoria quema más que las heridas. En su pecho llevaba una fotografía arrugada donde su hija sostenía un juguete de plástico con las mejillas empapadas de sol. Esa imagen alumbraba sus noches. Era una promesa y un juramento. Los Karu no eran dragones ni bestias mitológicas, eran una civilización gobernada por tradiciones que olían a eternidad. Sus cuerpos eran delgados como alambres y sus ojos, multifacéticos, reflejaban constelaciones que el comandante no podía identificar en los mapas estelares humanos. Mantenían el ritual como quien guarda un archivo imposible, y en ese ritual había algo más que religión.
Era una costumbre que mezclaba genealogía con tecnología. El núcleo no era solo sagrado, también era un mecanismo de memoria colectiva. En su interior se almacenaban fragmentos de vidas antiguas, ecos de planetas, recuerdos encapsulados. Lo que los Karu llamaban The Weave, los humanos lo verían como una biblioteca viva que podía leer y devolver memorias. Él había entrado allí por error. La nave que lo había dejado en órbita todavía ardía a la distancia, una mancha brillante, un recordatorio de lo que había perdido y de la fragilidad de su especie. Las órdenes de la humanidad eran claras, no interferir con los santuarios culturales. Pero las guerras enseñan a los humanos a ignorarlos no cuando el costo parece menor que la ventaja. Álvaro, herido y con el oído lleno de alarmas, perdió la medida entre observar y ser observado. El contacto con el cilindro había marcado su carne. Las runas bajo su piel parpadeaban como linternas. La sala susurró su nombre en un idioma que no conocía, y su cabeza llenó con imágenes de mundos que no eran suyos, bosques donde las hojas servían de memoria, niños que dormían con fragmentos de auroras en los ojos. Una madre que mecía a su hija con la voz de las estrellas. Recordó el piano roto en la sala de su casa. Los humanos no rezan. Actúan. Los sacerdotes Karu lo rodearon en silencio ceremonial. No hubo acusación, solo una observación que pesó como una sentencia. El rito se había activado con su participación accidental. En el lenguaje de los Karu, estar tocado por el núcleo significaba haber sido marcado para el paso, una comunión forzada con el archivo vivo. La ley de ese mundo era más antigua que los tratados humanos, prohibía a los foráneos descender al núcleo, y sin embargo, el núcleo había elegido. La elección no preguntaba nacionalidades. Eligió a la carne que la rozó. Él era ahora parte de algo que no entendía. Los años en combate le habían enseñado a leer la expresión de los enemigos, a intuir las corrientes morales que mueven un pueblo. En el rostro de los Karu vio no ira, sino miedo ancestral, la posibilidad de que la memoria de su gente se contaminara con la presencia humana. Temían la pérdida de la pureza de la Weave. Y temían, sobre todo, que la humanidad la usara como arma. Para los Karu, la memoria era sagrada y peligroso, y la mezcla con la sangre de otro era sacrilegio. La sala cerró sus párpados. El universo contuvo el aliento. Los rituales Karu sonaban a música metálica, cuerdas tensas, campanas que no vibran como tales sino como huesos. El comandante fue llevado al centro y postrado, no por su misión, sino por un proceso que recordaba un juicio cósmico. Sus manos fueron inmovilizadas por bandas que nunca sintió dolor, solo un hormigueo que se extendía desde los dedos hasta la nuca. La luz del núcleo lamía su frente, y las runas bajo su piel comenzaron a proyectar sombras de otras vidas. De pronto, no fue Álvaro el único que observaba, dentro de su cráneo, voces antiguas le mostraron manos que habían abrazado planetas, canciones de niños que habían muerto en incendios de gas. Cielos donde no existían constelaciones humanas. Fue una inundación de memorias que no le pertenecían y que, sin embargo, poseían una verdad tan hiriente como una quemadura. Sus recuerdos peores se hicieron más claros. Vio, por un momento, el rostro de su hija en medio de otra escena, Sofía corriendo en un parque que no existía, entre árboles que eran vitrinas de luz. La imagen fue acompañada por la misma canción de piano que escuchaba de niño en su casa, pero la melodía estaba tejida con notas desconocidas, como si un idioma musical diferente tradujera su pena. El dolor que sintió no fue solo por la batalla, fue por la certeza de que su hija podía convertirse en una memoria más, una pieza archivada en la Weave de otro cosmos. Ese pensamiento lo dejó sin aliento. No quería ser una nota en otra canción. La ceremonia avanzó y con cada fase el comandante recibía fragmentos, victorias humanas que parecían triviales para los Karu, tragedias de hombres que los humanos aún no conocían. Letanías de sacrificio que unían planetas enteros. Pero a cambio, algo dentro de él cambió, su percepción se afinó. Pudo escuchar la respiración de la sala, el latido amortiguado del núcleo. Percibió una frecuencia que conectaba su pulso con la del propio templo.
Era como si su sangre hubiera encontrado un eco fuera de su cuerpo. Esa conexión le otorgó una visión que nadie le había prometido, la comprensión de cómo la WIP podía ser utilizada no solo para almacenar recuerdos, sino para reconstituir identidades, para generar lealtades y para reactivar olvidos. La tentación se presentaba con la sonrisa de una herramienta. En el tercer ciclo del rito, los sacerdotes proyectaron la memoria de un planeta destruido por colonizadores que se llamaban a sí mismos civilización. Ese planeta tenía una bandera que ardía como un sol pequeño, las llamas quemaban el emblema hasta convertirlo en ceniza. Álvaro vio la escena y el fuego le trajo a la memoria la vez que vieron arder una región de la tierra durante una evacuación, vecinos con las manos manchadas, un piano al borde de una casa. La voz de un niño llamando por su perro. El dolor fue doble, era el dolor de otros que no había conocido y el eco de su propio pasado. La culpa volvió a clavarse en su costado. Mientras la ceremonia continuaba, la noticia del incidente se filtró como chispa en pólvora, la órbita detectó la anomalía, y pronto la flota humana en las cercanías se reacomodó en silencio. La cadena de mando se tensó. Algunos oficiales reclamaron retirar al comandante por riesgo de contaminación, otros vieron una oportunidad. La humanidad, cansada de perder, había aprendido a creer que cualquier ventaja, moral o técnica, debía ser perseguida. Desde la órbita, las decisiones cambiaban de tono, había quienes querían usar esa conexión para hackear la WIB y obtener memoria estratégica. Había quienes temían que la unión de una mente humana con la WIB pudiera convertir a un soldado en puerta de entrada para corrupción cultural. La política humana era una marea rápida que no respetaba santuarios. La duda mordía con la fiereza de una roca. Dentro de la cámara, los Caru discutieron en su lengua de corales. Sus debates eran como corrientes marinas, lentos, implacables, difíciles de ver si no sabías nadar. Decidieron un camino intermedio, no expulsar, no ejecutar. Mantener al humano dentro del rito hasta que el núcleo lo aceptara o lo rechazara. La decisión fue tomada como una oración, con la gravedad de una elección que atravesaría generaciones. Álvaro se convirtió en un caso de estudio vivo, un cuerpo humano implicado en una tradición que definía la identidad de un pueblo. Su vida se transformó en una pregunta. Los ojos del templo lo observaron como se observa una historia. El universo contuvo el aliento. La noche que siguió fue larga. Las sombras se escabullían como recuerdos. Álvaro sintió, por primera vez en años, que no estaba solo con su pena. La WIB proyectaba una memoria de un amante que sostenía la mano de su compañera en la rampa de una nave antigua. Un gesto de despedida que no pedía retorno. Esa visión no era suya, pero la entendió de inmediato, había en ella un tipo de amor que no se declama, que no exige triunfo. Era la razón por la que los humanos se embarcan, por promesas, por pequeños juramentos a voces que ya no están. Esa comprensión le trajo una calma transparente. Si su carne debía ser un puente, que así fuera. Pero no permitiría que su memoria fuera usada para desmembrane ético. Se juró que protegería lo que quedaba de su humanidad. En la madrugada, una facción radical humana intentó un asalto desde la órbita para recuperar a su comandante. Fueron maniobras calculadas, pequeñas luces que cruzaron como insectos sobre la cúpula del santuario. Los Caru, previsores, activaron defensas que desplegaron redes de plasma, la batalla fue breve, un crujir de metal y un llanto de alarmas. Fue la primera vez que Álvaro oyó a su propia raza disparar cerca de un altar ajeno. Sintió incredulidad y vergüenza. La explosión de la cúpula produjo una lluvia de fragmentos que caían como cristal sobre la sala, y cada fragmento era un espejo que devolvía su rostro multiplicado. Vio en esos reflejos la decisión de su especie, la línea entre proteger y profanar. La responsabilidad pesó como un yugo. Poco después, un enviado de alto rango Caru se acercó a la plataforma con un artefacto antiguo, una corona tejida de raíces fosilizadas y metal que, según su pueblo, permitía a un forastero entender el lenguaje interno del WIB sin perder la propia identidad. Era un riesgo,
un sacramento y una apuesta. La corona se colocó sobre la cabeza de Álvaro con delicadeza ritual. Al contacto, las runas de su piel dejaron de arder en pánico y comenzaron a latir con una cadencia que no era exactamente humana, pero tampoco totalmente ajena. La corona le ofreció un puente técnico para comprender y un precio que aún ignoraba. Dentro de su pecho, la promesa a su hija brilló como un faro. El sacrificio olía a sal y a hierro. Cuando la corona tomó su lugar, la cámara cambió su latido. Las proyecciones del núcleo no eran ya solo recuerdos sueltos sino tejidos que se interconectaban, historias de traiciones, de supervivencias, de planetas que habían acordado su propia desaparición para no ser usados por otros. Álvaro fue inundado por una claridad insoportable. Vio, con la precisión del dolor, que la WIP poseía mecanismos para inducir lealtades. No era solo historia, era software de identidad, un código que podía reprogramar la percepción colectiva de una civilización. Si alguien obtenía control de ese código, podría reescribir historias, podría convertir a un pueblo en servidor de narrativas ajenas. La posibilidad de manipulación era una espada con dos filos. Tuvo que decidir quién sería el portador de la verdad. La flota humana en órbita no esperó más. Mandados por oficiales que veían en la WIB una llave de ventaja, activaron un protocolo de extracción. Naves pequeñas, sigilosas, descendieron con ganchos y luces. La fuerza era compacta, lista para arrebatar a su compatriota. Desde la cámara, la visión de la órbita se mostró como un poliedro de luz en la corteza de la noche. La intervención humana desató en los Karoo la sensación de violación. La tensión se concentró en segundos que parecían siglos. La corona latía en la cabeza de Álvaro, y la WIB le ofreció imágenes de lo que sucedería si la humanidad tomara el control, historias borradas, nombres desvanecidos, culturas reescritas. Vio la cara de su hija en una línea de tiempo donde la civilización humana dominaba historias ajenas, pero en el proceso borraba la suya. La idea le quemó como ácido. En el umbral de la elección, la sala exhaló un coro. Álvaro, sin mandato explícito, entendió que su cuerpo era un punto de palanca, podía permitir la extracción y la dominación, o podía hacer algo que nadie esperaba. Con manos que ya no sentían solo la fatiga, sino la carga de la memoria de otras especies, tomó la decisión más humana que conocía: sacrificar parte de sí para proteger la autonomía de los demás. El núcleo le ofreció un camino: absorber una porción del WIB y convertirla en un registrador sellado en su propia carne, un depósito que no podría ser extraído por fuerza sin destruirlo. El precio sería su privacidad, parte de su identidad y la imposibilidad de regresar a la vida que conocía. Él entendió que la protección de la memoria de un pueblo extra, no su propio pueblo, era la forma más pura de defensa. La ira se templó en coraje. Su cuerpo se convirtió en instrumento ritual. La corona activó un mecanismo que no era de hierro sino de voluntad. Las runas se afianzaron y una corriente de memorias comenzaron a fluir hacia su interior. La transferencia fue dolorosa y luminosa. A veces eran flashes de hogares con ventanas azules, a veces eran instrucciones para cultivar alimentos en lunas heladas. Y a veces eran nombres repetidos una y otra vez hasta que el comandante aprendió a pronunciarlos internamente. Había en ese caudal el horror de ciudades arrasadas y la poesía de gente que sobrevivía contando historias. Su lengua se llenó de palabras que no podía pronunciar, y su corazón se ensanchó para contener más historias de las que un cuerpo humano debería soportar. El dolor fue una canción que nunca había ensayado. Desde la órbita, la extracción inició. Las manos humanas tocaron la superficie del santuario y, en la acción, activaron contramedidas que no buscaban matar sino encajonar, redes de restricción que dejaban a los abordadores inmóviles. Cámaras que proyectaban memorias para confundir el asalto. La batalla fue breve, brutal y silenciosa. Las máquinas humanas golpearon con fuerza, pero las defensas del templo respondieron con estrategias de contención cultural, no aniquilación, diseñadas para proteger la WIB sin destruir cuerpos. En el clímax del conflicto, cuando la tensión alcanzó su máxima resonancia, Álvaro tomó la decisión definitiva:
cerrar la transferencia. No por egoísmo, sino por integridad. Liberó la última porción de memoria en una explosión controlada que no rompió huesos, pero que estableció un sello dentro de su carne. Se ofreció a ser una tumba viviente para historias que debían permanecer intactas. La oleada resultante no fue una simple descarga, fue una radiación de humanidad que cruzó los límites del templo y tocó a ambos bandos. Los invasores sintieron, por una fracción de segundo, las imágenes que él había absorbido, la cara de un niño Karu que no tenía voz humana, la canción de un pueblo que celebraba la siembra en lunas púrpuras. El sabor de la sal en dos océanos distintos. Esa transferencia instantánea no justificó nada, pero dejó algo inevitable, la empatía forzada que obligó a los humanos a ver lo que querían tomar. En esos segundos, la maquinaria de la agresión se fracturó. La furia se transformó en comprensión. Cuando la luz cesó, el comandante yacía en el centro de la cámara como un altar humano. La corona, ahora inerte, flotaba a su lado. Tenía los ojos abiertos y en ellos se leía una calma que no tenía nada que ver con la resignación, sino con la certeza de haber elegido. Los invasores en la órbita recibieron órdenes contradictorias y finalmente se retiraron. Nadie ganó plenamente aquella noche. Se pagaron precios en reputación, en orgullo y en vidas pequeñas y precarias. Pero hubo una victoria discreta, la preservación de la WIB y la prueba de que la humanidad tenía la capacidad de resistir la tentación de la dominación cuando la verdad se le presentó en toda su crudeza. El triunfo olía a ceniza y a lluvia temprana. Tras la batalla y la ceremonia, la cámara se calmó. La luz de la nebulosa se volvió suave, las runas amortiguaron su brillo. Álvaro fue dejado en una plataforma que se elevó sobre las profundidades del templo, como si su sacrificio necesitara ser mostrado y recordado. Los Karu le ofrecieron custodios, no prisioneros, y le explicaron, con la paciente lentitud de los árboles, que su decisión había obligado a recalibrar viejos tratados. La humanidad se había visto en el espejo de otro pueblo y no le había gustado lo que vio. Había una sensación nueva, frágil y peligrosa, respeto. No inmediato, pero emergente como brote entre rocas. Aprendió a escuchar las historias ajenas sin querer poseerlas. En una escena que olía a amanecer, Álvaro se permitió recordar el piano. No era un lamento, sino una luz íntima que asomaba en medio de la ceniza. Recordó la canción que su hija tarareaba y reconoció que esa melodía era ahora una de muchas que habitaban en su pecho. La corona y las runas habían dejado marcas que no desaparecían, pero también habían abierto una capacidad nueva. Podía recitar historias Karu con el acento de un hombre de la tierra, podía sentir, en su sangre, el dolor de otro sin que ese dolor lo consumiera. Desde la plataforma, mirando el océano artificial de la cámara, sintió que la palabra volver ya no significaba solo regresar a una casa física sino regresar como otro guardián. Había perdido la inocencia y ganado la custodia de una verdad. La noticia de lo sucedido se expandió en los canales interestelares con la lentitud de una marea que besa la arena. Hubo debate, acusaciones, congresos que discutieron el derecho de un pueblo a preservar su archivo de memorias y la obligación de la humanidad a no instrumentalizar la historia de otros. Álvaro no buscó gloria, su nombre fue pronunciado en comités y en templos con mezcla de reproche y gratitud. Sofía, desde la tierra, recibió una carta que ella no entendió del todo. Su padre estaba vivo, marcado y lejos, y algo en esa distancia pesaba como un orgullo que no cabía en la boca. Para Álvaro, la promesa al piano se transformó, ahora su deber era contar cosas a quienes no podían hacerlo, y guardar aquellas que no debían ser usadas como armas. La memoria era ahora su arma y su prisión. En los años que siguieron, la figura del comandante se volvió leyenda. Un hombre que había entrado por accidente en un rito prohibido y que había elegido convertirse en sepulcro viviente para proteger la identidad de otro pueblo. Llegaron a la cámara delegaciones que no buscaban saquear sino aprender. Hubo acuerdos que evolucionaron, protocolos de custodia, acceso regulado a fragmentos de la WIB, comisiones mixtas para preservar memorias sin dominarlas. La humanidad,
obligada por la visión que momentáneamente le fue implantada en la piel, reformó parte de sus prácticas expansionistas. No todos los cambios fueron morales, algunos fueron legales y, otros, prácticos. Pero en el centro del proceso siempre estuvo el recuerdo de un hombre que prefirió la memoria ajena a la ventaja propia. El orgullo humano encontró una nueva forma de grandeza, la contención. Álvaro envejeció con las historias pegadas a su sangre. Sus manos se volvieron mapas y sus silencios confesiones. Sofía creció con la noción de que su padre era más que un veterano, era un archivo en carne viva, un guardián con cicatrices que cantaba canciones que no eran suyas y que, a veces, recitaba nombres en una lengua que él no podía explicar. Hubo noches en las que ella escuchaba su piano y sentía, en las notas, un eco de lunas que nunca vería. El comandante nunca recuperó la normalidad. Pero en la mirada de su hija, en la forma como la generación siguiente discutía la ética con voz firme, encontró un consuelo que no necesitaba ser grande para ser verdadero. Su legado fue una lección transmitida en voz baja. En uno de sus últimos días en la cámara, mientras la nebulosa caía como un velo de ceniza dorada, Álvaro se permitió un pensamiento que había sido negado por años, la certeza de que había hecho lo correcto. No había heroísmos pomposos, no hubo estandartes ondeando con facilidad, solo la conciencia de que una especie había decidido, por fin, reconocer a otra en su derecho a existir y a contarse. Sofía, adulta, visitó una vez la plataforma desde una distancia segura y colocó una grabación en la que su padre tarareaba el piano. No hubo abrazos dramáticos, solo la paz tenue de dos seres que habían sobrevivido a la voracidad del tiempo. La memoria encontró un altar discreto. La cámara siguió existiendo, y la WIT continuó su trabajo silencioso. Álvaro ya no era únicamente humano para quienes lo conocían, era un puente, una advertencia y una esperanza. Los Caru tallaron, en una piedra de su santuario, una inscripción que decía algo aproximado a aquí reposan voces que no deben ser dueñas de otros. Los humanos, por su parte, hicieron una pequeña placa en el archivo central que decía, recordar no es poseer. Son crisis pequeñas que marcan eras. Y en la última línea de la historia, cuando la luz de la nebulosa se extinguió y las estrellas retomaron su indiferencia, quedó una verdad simple y terrible que cualquier especie debe comprender si pretende cruzar fronteras. La avaricia de la memoria es la forma más antigua de violencia. Él cerró los ojos sin remordimiento. Vinieron por un planeta, pero despertaron a una especie.